Urgente. Descubre si cargas un veneno espiritual, manifestado y revelado en 3 pasos milagrosos. Rafael, un hombre de fe inquebrantable, se encontraba en un punto sombrío de su vida. Su corazón, que antes vibraba con la alegría de la comunidad y la calidez de las oraciones familiares, ahora estaba cubierto de sombras. La iglesia, que era su refugio, parecía un campo de batalla donde los pensamientos desalentadores lo asediaban. Espiando desde la puerta de su hogar, el eco de las risas de sus hijos era un recuerdo lejano, un susurro entre la bruma de su desánimo. ¿Acaso estaba cargando un veneno espiritual que le robaba la paz? Un día, sintiendo un impulso divino, se preparó para asistir a un retiro espiritual en un santuario sagrado en las laderas de la montaña de la Virgen de Guadalupe. Mientras su coche serpenteaba por las carreteras polvorientas, los pájaros cantaban en una sinfonía celestial, como si la naturaleza misma lo estuviera llamando. A medida que se acercaba al santuario, la atmósfera se cargaba con una corriente eléctrica de fe, vibrante y palpable. Las luces del sol se filtraban entre los árboles, y un aire fresco lo envolvía con una calidez que le recordaba el abrazo de Dios. Al llegar, una multitud de rostros llenos de esperanza lo recibieron con brazos abiertos. Los himnos que resonaban en el aire parecían tener el poder de elevar su espíritu al cielo. Durante una de las sesiones, un anciano sacerdote se le acercó, su mirada profunda y compasiva atravesando las barreras de su desánimo. A veces, hijo, los venenos más dañinos son aquellos que cargamos dentro de nosotros. Pero la buena noticia es que siempre hay un antídoto en la fe, le susurró, dejando caer palabras que reverberaron en su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. En medio del silencio reverente, Rafael sintió como sus miedos y dudas comenzaban a desvanecerse. Con cada oración que ofrecía, se sentía más ligero, más libre. Su corazón recordaba a San Juan Diego, un humilde indio que había enfrentado adversidades inimaginables, y una ferviente súplica brotó de su ser: dame fortaleza. Dame perdón. Esa misma noche, mientras la adoración llenaba el lugar, un fuego sagrado empezaba a arder dentro de él. Cada rezo compartido lo unía más a su comunidad, creando un puente de luz donde antes solo había oscuridad. Sin embargo, cuando todo parecía volver a iluminarse, Rafael halló un antiguo símbolo de su fe entre las cosas olvidadas de su infancia. Este objeto, con sus misterios no revelados, podría contener el poder de cambiarlo todo. La pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué secreto guardaba aquel símbolo? El espíritu de descubrimiento y esperanza comenzaba a florecer en su corazón, mientras se preparaba para enfrentar la revelación que podría liberar su alma. Rafael, con el símbolo antiguo en sus manos, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Era como si aquel objeto, pequeño pero poderoso, lo estuviera llamando a desentrañar sus secretos. Se dirigió a un rincón tranquilo del santuario, donde la luz del atardecer se filtraba suavemente entre las hojas, creando un ambiente sagrado. El aire estaba impregnado de la fragancia de flores y de la música distante de los cantos devocionales. Con el símbolo entre sus dedos, recordó las enseñanzas de su infancia, cuando su abuela le contaba historias de creyentes que habían encontrado fortaleza en objetos de fe. La fe no está en lo físico, sino en la conexión con lo divino, murmuró Rafael, mientras cerraba los ojos y dejaba que su mente se llenara de oraciones. A medida que meditaba, su corazón latía más rápido. Cada pulso parecía sincronizado con una melodía celestial. El recuerdo del sacerdote resonaba en su mente: siempre hay un antídoto. ¿Podría este símbolo ser la respuesta a su búsqueda de paz? La inquietud que había macerado su espíritu durante tanto tiempo se convirtió en una chispa de esperanza. La energía de la comunidad lo rodeaba. Rafael decidió compartir lo que había encontrado, así que, al reunirse con los demás, compartió su experiencia y el misterio del símbolo. Al ver sus miradas curiosas, se sintió una vez más parte de algo más grande.
Puede que no sepamos su historia, pero confiaremos juntos en que Dios tiene un plan. Exclamó. La multitud vibró con esa afirmación. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban intensamente en el cielo, Rafael se sintió impulsado a realizar una oración especial. Se dirigió hacia la sala principal del santuario, donde las velas ardían con devoción. Allí, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, colocó el símbolo con reverencia. Te lo entrego, Señor. Ilumina mi camino. Rezó con fervor. De repente, un susurro suave como el viento lo envolvió. Era como si la propia Virgen le estuviera diciendo, tu fe te ha traído hasta aquí, pero ahora es tiempo de soltar lo viejo y abrazar lo nuevo. Las palabras retumbaron en su interior, como un eco que se negaba a desvanecerse. En ese instante, sintió una paz profunda, como si un peso enorme se soltara de su alma. Al regresar a su habitación, Rafael descubrió que había un nuevo propósito vibrando en su pecho. Las dudas que antes lo consumían se habían disipado y su corazón ardía con un fuego renovado. Comprendió que el veneno que había llevado era la falta de conexión, y ahora había un antídoto, la comunidad, la fe y el compromiso con el propósito de Dios. Sin embargo, a medida que se preparaba para dormir, la duda volvió a acosarlo. ¿Estaba realmente listo para enfrentar los desafíos que vendrían, una vez que esos secretos comenzaran a revelar su potencial? Había algo más que ese símbolo guardaba, y que podría necesitar revelar. Al cerrar los ojos, Rafael se encontró inmerso en un mar de preguntas. Lo que había empezado como un retiro espiritual se estaba convirtiendo en un viaje de autodescubrimiento. El despertar de su espíritu apenas estaba comenzando. La noche se tornó en un enigma que le prometía respuestas, mientras el murmullo de la fe vibraba en el aire. ¿Cuál sería el siguiente paso en su travesía de fe? ¿Cómo se manifestarían las promesas divinas que ahora palpitaban en su corazón? La respuesta, en su forma más pura, estaba a punto de romper las cadenas de su desánimo. ¿Estás listo para descubrirlo tú también? La mañana llegó con una luz resplandeciente que se colaba por las rendijas de la ventana de Rafael. El canto de los pájaros afuera le ofrecía un saludo fresco. Se sentó en la cama, sintiendo que el símbolo antiguo aún vibraba en su espíritu. Había una energía palpable en el aire, como si el universo estuviera consciente de su búsqueda. Con determinación, se levantó y se preparó para un nuevo día. Al salir al santuario, la comunidad ya vibraba con un aliento de esperanza y unión. Cada rostro que veía era un recordatorio de que no estaba solo en su camino de fe. Hoy es el día, pensó Rafael, mientras sentía el peso del símbolo en su bolsillo. Hoy compartiré lo que he vivido. Al llegar al patio central, notó grupos reunidos en círculos, hablando en voz baja y compartiendo preocupaciones y deseos. Rafael tomó una profunda respiración y se dirigió a ellos. Hermanos y hermanas, comenzó con voz firme, he experimentado algo extraordinario. Ayer, entregué mi corazón y el símbolo a la Virgen de Guadalupe, y sentí su respuesta clara, soltar lo viejo para abrazar lo nuevo. Las cabezas se giraron hacia él, mostrando interés y asombro. Sus corazones latían con el mismo ritmo que el de Rafael, un pulso de curiosidad que podría llevar a descubrir algo poderoso. He sentido una conexión renovada, una energía que me invita a ver más allá de mis miedos. Hemos cargado el veneno del temor y la inseguridad, pero Dios quiere liberarnos. Rafael se detuvo un momento, analizando el impacto de sus palabras. Recordó cómo, en la travesía espiritual, sus amigos y comunidad habían sido su respaldo, su motivo. Hoy, los invito a unirse a mí en este viaje. Vamos a buscar juntos, a orar y permitir que Dios nos muestre nuestros propios símbolos, nuestras propias respuestas. Murmullos de apoyo resonaron entre la multitud. Algunos comenzaron a compartir sus propias luchas, el veneno que había impregnado sus vidas. Una señora mayor habló sobre su soledad y miedo, mientras un joven expresaba su falta de dirección. Rafael sintió en su interior que sus historias estaban entrelazadas con la suya, cada dolor compartido era un paso hacia la sanación. Recordemos, dijo Rafael, que la fe está viva. No se trata solo de objetos o rituales, sino de la conexión que experimentamos entre nosotros y con Dios. Si hoy permitimos que Él mueva nuestros corazones, algo milagroso sucederá. A medida que se levantaban las oraciones, Rafael sintió la intensidad aumentar.
Era como si una brisa espiritual fluyera entre ellos, limpiando el aire denso de sus temores. Las voces vibraban, juntos, elevando súplicas hacia lo alto. Aunque sus historias eran individuales, el anhelo de transformación los unió en un solo clamor. Finalmente, después de algunos momentos de intensa oración, Rafael sintió que una respuesta emergía con fuerza. Dios nos muestra que este símbolo no solo es mío, sino de todos nosotros. Cada uno lleva una chispa divina que puede encender un fuego de sanación. Hoy, decidimos soltar el veneno que hemos guardado, pero debemos estar listos. Vendrán desafíos. La atmósfera se cargó de expectativa. Rafael sonrió, el simbolismo del fuego resplandecía en su ser. Estemos listos, porque lo que viene será transformador. La manifestación de nuestras oraciones se acerca y debemos estar preparados. ¿Y si realmente, este es solo el comienzo de una obra aún mayor en nuestra comunidad? Con esas palabras, Rafael sembró una semilla de curiosidad y expectativa en los corazones de los presentes. La esperanza resurgía, cada uno sintiéndose parte de un plan más grande. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, una pregunta flotaba en el aire: ¿cómo encenderían juntos la llama de sus transformaciones? ¿Qué futuro estaba por revelarse en este emblemático símbolo que unía sus destinos? El camino estaba lleno de misterios que apenas comenzaban a cruzar sus vidas. La noche trajo consigo un aire de misterio. Las estrellas brillaban en el cielo, titilando como si fueran testigos de lo que estaba por suceder. Rafael, después de una jornada cargada de emociones, se sentó en el borde de su cama, sintiendo el peso del día en sus hombros, pero su corazón latía con una energía renovada. Las palabras de sus hermanos y hermanas aún resonaban en su mente, y una certeza persistente lo envolvía: algo grande estaba próximo. Con el símbolo de la Virgen de Guadalupe aún en su bolsillo, Rafael cerró los ojos e hizo una breve oración. Pidió claridad y fortaleza, deseando ser un instrumento de la transformación que estaba a punto de ocurrir. En ese momento, una suave brisa se coló por la ventana, como si el mismo Dios susurrara a su oído. Confía, parecía decirle, el camino que busca se iluminará. A la mañana siguiente, el sol se levantó con una intensidad que era casi celestial. Rafael decidió que este día sería diferente. Cargado de su fe y con el símbolo en la mano, salió hacia el centro de la comunidad. Mientras caminaba, notó el cambio en el aire: había una mezcla palpable de expectativa entre la gente. Adultos y jóvenes se dirigían hacia el patio central, donde el grupo se reuniría nuevamente. Rafael sintió que su corazón se aceleraba. Era el momento de compartir sus pensamientos más profundos. Cuando llegó al patio, los murmullos se detuvieron, y todos los rostros se volvieron hacia él. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz vibrando con fuerza. Hoy no solo haremos oraciones. Hoy, compartiremos nuestras historias más profundas. Las que nos han llevado a cargar ese veneno espiritual. Porque, al contar, sanamos, y encontramos la libertad que Dios nos ofrece. Poco a poco, uno a uno, comenzaron a levantarse testimonios sinceros. Una madre habló sobre la tristeza que la había mantenido enclaustrada, el anhelo de reencontrar la alegría en sus hijos. Un joven reveló sus luchas con la ansiedad, sintiéndose perdido en un mar de obligaciones y expectativas. Cada lágrima y cada susurro se entrelazaban en una danza de vulnerabilidad, creando un lazo de compasión que llenaba el aire. Rafael escuchó atentamente, y mientras cada palabra era pronunciada, sentía que el símbolo en su bolsillo aumentaba en calor. Era una señal, una manifestación de la presencia de Dios, invitando a la comunidad a seguir compartiendo lo que llevaban dentro. Hoy estamos desenterrando el veneno, dijo Rafael con firmeza. Cada palabra liberada, cada historia contada, es un paso hacia la cura. Miren a su alrededor, este es un espacio sagrado y seguro. Cada una de nuestras cargas puede ser transformada en un testimonio de esperanza. La atmósfera comenzó a carga de una vibrante energía. Las oraciones comenzaron a elevarse nuevamente, pero esta vez no eran súplicas aisladas. Se unieron en un clamor colectivo que resonaba con fe y gratitud. Rafael sintió como si cada voz se fusionara en un solo canto, un poderoso eco que resonaba en el universo. Estamos aquí para reconstruir, afirmó Rafael, y Dios nos está guiando hacia un nuevo camino.
Cada uno de nosotros carga un veneno espiritual, pero podemos transformarlo en un testimonio de amor, fortaleza y fe. El sol se ocultaba, y una sensación de transformación llenaba el aire. La comunidad vibraba en un estado de sanación. Con cada oración, la luz de Dios envolvía a la congregación, uniendo corazones en un solo propósito, estar listos para lo inesperado. Pero, ¿qué sucederá cuando enfrentemos el verdadero desafío?, preguntó Rafael, con un brillo en sus ojos. Estamos al borde de algo milagroso, pero debemos estar abiertos. ¿Y si lo que está por llegar es más profundo y grande de lo que hemos imaginado? Con esas palabras, todos sintieron una mezcla de curiosidad y un leve temor. La luz del día se desvanecía, y la noche, con sus propios misterios, comenzaba su reinado. La comunidad estaba lista para un nuevo capítulo, uno que podría transformar no solo sus vidas, sino el rumbo de su historia juntos. La noche envolvió al pueblo en un manto de serena quietud, pero en el corazón de Rafael, el latido de la anticipación resonaba con fuerza. Había algo en el aire, un susurro divino que parecía llamarlo a un nuevo despertar. A medida que las sombras crecían, su mente se llenaba de preguntas y propuestas. ¿Qué será lo que Dios tiene reservado?, se decía mientras miraba las estrellas que parecían ser las mismas que habían brillado sobre él esa noche mágica. Al día siguiente, la reunión fue aún más intensa. La comunidad se sintió renovada, como si un soplo de vida les hubiera sido dado. La luz de la mañana iluminaba sus rostros, llenándolos de esperanza. Rafael sabía que su labor apenas comenzaba. Se puso de pie nuevamente, esta vez con un plan. Hermanos, habló con voz firme, no solo hemos compartido nuestras cargas, sino que ahora necesitamos herramientas. Vamos a buscar juntas las raíces del veneno que nos afecta, para así poder deshacernos de él. Los murmullos de aprobación comenzaron a elevarse entre los presentes. Una mujer de cabello canoso, con ojos llenos de sabiduría, se levantó y dijo: he guardado rencor durante años, es un veneno que me consume. La comunidad la escuchó con atención, y Rafael sintió el peso de su revelación, como si una cadena invisible se rompiera en ese instante, liberando una energía palpable entre todos. Se formaron pequeños círculos donde la gente comenzó a hablar, a exponer sus luchas más escondidas, sus alegrías perdidas y los secretos que habían atesorado. Rafael recorrió cada grupo, apoyando sus palabras con la calidez de su abrazo fraternal. Las historias resonaban por todo el lugar, formando un tejido de sentimientos compartidos, uniendo sus corazones en un solo clamor. Dios no nos ha dejado solos en esta batalla, exclamó un joven, mientras varios asentían con fervor. Él es nuestro refugio, la luz en nuestra oscuridad. Rafael se dio cuenta de que cada uno estaba encontrando no solo su veneno, sino también su antídoto, la comunidad. Es hora de tomar acción, declaró él. Hoy vamos a escribir lo que queremos dejar atrás, lo que queremos que quede enterrado para siempre. Proporcionó papel y lápiz a todos, invitándolos a plasmar sus pensamientos y sentires. Las miradas se llenaron de determinación. Muchos se sumergieron en sus escritos, un momento de profunda reflexión que llenaba el aire de un ánimo renovador. Opiniones sobre el perdón y la gratitud brotaron, transformando el espacio. Había lágrimas, risas y abrazos, mientras cada persona liberaba su carga en el papel. Rafael vio un brillo resplandeciente en los rostros de quienes, un momento antes, se sentían atrapados en su propio veneno. Cada hoja se convertía en un símbolo de liberación. Cuando todos terminaron, Rafael reunió los escritos en un solo montón. Ahora vamos a rendir esto ante Dios, dijo, su voz llena de pasión. Vamos a purificarnos y a entregar esta carga que hemos llevado tanto tiempo. Bajo la tenue luz del atardecer, con un gran respeto, levantaron las hojas hacia el cielo. El viento soplaba susurrante, llevándose las palabras, como si el cielo mismo estuviera escuchando y recibiendo cada historia. Esto es solo el comienzo, dijo Rafael, sintiendo que la energía de la comunidad se intensificaba. Hoy, nuestras cargas se tornan lecciones. Pero, ¿seremos capaces de mantener esta transformación cuando llegue el momento del verdadero desafío? Él nos invita a avanzar, a no volver atrás, a quedarnos firmes en la fe. Las miradas se cruzaron entre los miembros de la comunidad, una mezcla de intriga y esperanza.
Rafael sentía que lo desconocido estaba a la vuelta de la esquina, listo para revelar nuevas oportunidades. La pregunta quedó flotando en el aire, como una promesa de lo que estaba por venir. Permanezcan atentos. La respuesta a nuestra transformación podría ser más poderosa de lo que imaginan. ¿Realmente están listos para lo que Dios tiene planeado para nosotros? El sol surgió al día siguiente con una luminosidad excepcional, como si todo el pueblo hubiera sido envuelto en un abrazo de luz. Rafael se despertó con el eco de las palabras compartidas la noche anterior resonando en su corazón. La comunidad sintió un cambio en el aire. Cada rincón parecía palpitar con una energía nueva, como si la tierra misma respondiera a su deseo de sanar y renovarse. Reunidos en el centro del pueblo, los rostros reflejaban tanto esperanza como ansiedad. Hoy, anunció Rafael, iniciaremos un viaje de sanación colectiva. Necesitamos que cada uno de ustedes se enfrente a sus sombras, a esos venenos que atormentan el alma. Una joven, con lágrimas en los ojos, se levantó. Siempre he temido mi pasado, los errores que he cometido me persiguen. Su voz temblaba, pero la sinceridad de su confesión se sentía como flechas de luz, atravesando el silencio. Rafael la miró con compasión y detuvo su discurso por un momento, permitiendo que la vulnerabilidad de su testimonio resonara en la comunidad. Hoy no solo hablaremos de nuestras luchas, dijo él finalmente, sino que también cerraremos un ciclo. Vamos a dar pasos concretos hacia la libertad. Inspirado, propuso un ritual de sanación que uniera a toda la comunidad. Si nos unimos en la fe y la acción, podemos romper cualquier cadena que nos ate al pasado. Con fervor, empezaron a formar un gran círculo en el centro de la plaza. Cada persona sostenía una pequeña vela en la mano, símbolo de la luz que querían encender en sus corazones. Rafael, obteniendo fuerza de las miradas esperanzadas a su alrededor, pidió que todos cerraran los ojos. Visualicen las cargas que llevan desde hace años. Dejen que esas sombras salgan a la luz. ¿Qué es lo que realmente anhelan dejar atrás? Las respiraciones se profundizaron, el silencio se hizo palpable, y cada alma presente comenzó a dejar que sus pensamientos fluyeran. Entonces, lentamente, Rafael guió a todos hacia el momento culminante. Ahora, vamos a levantar nuestras velas al cielo, una ofrenda de luz que simboliza nuestra rendición a Dios. Es hora de soltar y permitir que Él tome el control. Los ojos se abrieron, y una atmósfera divina descendió, impregnando el entorno con una sensación indescriptible de paz. Las velas brillaban como pequeñas estrellas bajo el sol del mediodía, cada llama parpadeante llevaba consigo las cargas y preocupaciones del pueblo. Mientras las llamas danzaban en el aire, un viento suave comenzó a soplar, envolviendo a la comunidad en un abrazo de gracia. De improviso, un joven exclamó: «Siento que algo se está rompiendo dentro de mí». Y con ello, una ola de emociones brotó. Lágrimas de alegría y risas llenaron el espacio, mientras varios miembros se abrazaban, compartiendo su liberación. Era como si el veneno que los había consumido por tanto tiempo se disolviera en esa luz, dejando solo pureza y esperanza. Rafael sonreía, sintiendo que habían tomado un paso monumental hacia adelante. Recuerden esto, hermanos. Cada vez que la vida les sorprenda con dudas o temores, vuelvan aquí. Este círculo es su refugio. Dios siempre está en medio de nosotros, pero mientras la comunidad celebraba su jornada de sanación, Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo aún se cosía en el aire, una advertencia sutil de que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La promesa divina de transformación y lucha estaba al acecho. Lo que hemos hecho hoy es poderoso, pero, ¿qué pasará cuando volvamos a enfrentar las mismas viejas tentaciones? ¿Estamos realmente preparados para la próxima etapa de nuestra transformación? Las conversaciones se desvanecieron en murmullos de incertidumbre. Las esperanzas brillaban, pero la palabra del líder resonaba en sus corazones: el camino hacia la libertad nunca es fácil, y así, al hacerlo, Rafael miró hacia el horizonte, sabiendo que en el camino hacia la sanación, la fe sería su mayor aliada. Se preguntaba qué vendría a continuación, y si estarían listos para aceptar lo que Dios tenía preparado. Manténganse firmes. La lucha no ha hecho más que comenzar. ¿Serán capaces de enfrentar lo que está por desatarse en sus vidas? El silencio que siguió a las palabras de Rafael era palpable. Cada miembro de la comunidad,
con los corazones aún agitados por la experiencia compartida, se preguntaba internamente sobre las sombras que aún acechaban en sus vidas. ¿Realmente estaban listos para enfrentar lo que se avecinaba? Rafael sintió el peso de su responsabilidad, pero también el poder del amor comunitario que lo rodeaba. El viento suave acariciaba su rostro mientras se dirigía a la multitud, sus ojos buscando cada uno de ellos. Hoy, hermanos y hermanas, no solo hemos liberado nuestras cargas, hemos sembrado semillas de esperanza. Y cada uno de ustedes debe cuidar esa chispa. Las palabras resonaban como un eco eterno en el corazón de quienes escuchaban. Algunos miraban a sus lámparas aún brillantes, recordando las partes de sí mismos que querían dejar ir, mientras otros sentían la urgencia de proteger lo recién sembrado. Con el sol brillando, sabía que era el momento perfecto para compartir el siguiente paso. Hoy, compartiré 3 pasos que nos guiarán en este camino hacia la sanación continua. Estos no son meros consejos, son revelaciones que transformarán nuestras vidas si tenemos el valor de ponerlas en práctica, dijo Rafael, con la voz cargada de emoción. Los murmullos comenzaron a surgir en la plaza, la anticipación se extendía como el aroma de una comida familiar que se cocina a fuego lento. La comunidad necesitaba escuchar cómo seguir avanzando, cómo superar las tentaciones que se interpondrían en su camino. Con un suspiro profundo, él continuó. El primer paso es la aceptación. Debemos aceptar que todos llevamos cargas. No hay vergüenza en reconocer que somos humanos, que hemos errado, que hemos sido heridos. Al abrazar nuestra vulnerabilidad, encontramos la fuerza para avanzar, enfatizó, a medida que sus palabras se deslizaban entre los presentes, vio cabezas asintiendo y corazones abiertos. Había algo liberador en ser honesto con uno mismo y con los demás. La joven que antes había llorado encontró fuerzas y asintió con la cabeza, sintiendo que su pasado no la definiría más. Segundo, es fundamental el perdón. Perdonarnos a nosotros mismos y a aquellos que nos han herido. El perdón no es solo un acto, es una liberación. Al soltar el rencor, liberamos desesperación y buscamos la paz que Dios nos ofrece, añadió Rafael. Los rostros comenzaron a iluminarse, la comprensión brillaba en sus ojos. Era un paso sólido, pero también un reto. Perdonar a veces dolía más que cargar con el dolor. Sin embargo, ese era el camino hacia una vida plena, libre de la esclavitud emocional. Y finalmente, el tercer paso es el compromiso. Un compromiso con uno mismo y con Dios. Cometámonos a cuidar nuestras almas, a alimentar nuestra fe a través de la oración y la comunidad. Al apuntar al horizonte con la fe firme, podemos superar cualquier tempestad que se nos presente, concluyó. Las mutuas miradas se entrelazaron, y Rafael sintió que la comunidad estaba comenzando a unirse de nuevo, esta vez con la fuerza de cada corazón latiendo al unísono. Sin embargo, una sensación de inquietud continuaba presente. Pero, amigos, después de esto, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Estamos dispuestos a luchar contra esas viejas tentaciones cuando regresen? La batalla por nuestra sanación no termina aquí. Recuerden, cada lucha es una oportunidad para resplandecer y crecer, agregó, con voz firme, aún resonando eco de sus palabras en el ambiente, notó un leve estremecimiento. Las nubes en el horizonte parecían juntarse, como si el universo mismo estuviera esperando una respuesta de la comunidad. Dios ya ha hecho su parte. Ahora, ¿están preparados para actuar? ¿Tendrán el valor de enfrentar las tormentas que vienen? Las preguntas flotaron entre ellos, como hojas arrastradas por el viento. Cada miembro sabía en el fondo de su ser que la siguiente fase de su viaje espiritual estaba a la vista, y que, sin importar lo que se avecinara, su fe sería su refugio. La conexión entre ellos se sentía como una corriente de amor y fe. Era un recordatorio de que, aunque el camino sería desafiante, nunca estarían solos. Con una profunda respiración, Rafael miró hacia el cielo, preguntándose si vendrían días de lluvia o de luz o incluso ambos. La jornada apenas comenzaba, y el siguiente capítulo de sus vidas estaba a punto de abrirse. Pero, ¿qué les esperaba en ese camino lleno de promesas y pruebas? El día avanzaba, y el sol comenzaba a descender, extendiendo una luz dorada que bañaba la plaza. Rafael sintió que cada rayo del sol parecía abrazar a la comunidad que lo rodeaba. Las risas de los niños,
Los murmullos de las familias y el sonido del viento se unieron en un coro lleno de vida. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que no podían ignorar lo que se avecinaba. Las nubes oscuras se acercaban, y con ellas, las viejas tentaciones podrían arremeter de nuevo. Al observar las expresiones en los rostros de los presentes, se dio cuenta de que había una mezcla de determinación y temor. Amados hermanos y hermanas, comenzó, en este camino hacia la sanación, es vital que entendamos que algunos venenos espirituales pueden estar ocultos en nuestras vidas. Venenos que nos han mantenido atados por demasiado tiempo. Pero hay esperanza, porque Dios nos ha dotado de poder para liberarnos. La multitud escuchaba en silencio, como si cada palabra de Rafael se grabara en sus corazones. Para diagnosticar y sanar, les propongo 3 pasos milagrosos para descubrir si llevamos este veneno en nuestro interior. Primero, levantó la mano con firmeza. El primer paso es el examen del alma. Preguntémonos, ¿qué pensamientos o sentimientos nos consumen? ¿Qué situaciones repetitivas en nuestras vidas nos provocan dolor? ¿Es el miedo, la ira o la culpa? Las expresiones de los oyentes comenzaron a cambiar, algunos asintiendo mientras el rostro de otros mostraba la lucha interna. No podemos sanar lo que no identificamos. La luz de Dios revela nuestras sombras, Rafael continuó, y su voz resonaba con la fuerza del amor divino. El segundo paso es la entrega. Una vez que hemos examinado nuestras almas y encontrado ese veneno, debemos entregarlo a Dios. A veces, tenemos miedo de dejar ir, pero la rendición es libertad. Recuerden, Dios es quien sostiene nuestras cargas. Cuando entregamos nuestras cargas, Él nos llena de paz y renovación. Hubo un susurro en la multitud. La joven de antes, ahora con lágrimas en los ojos, entendía que no era sola en su lucha. La verdad resonaba en el aire, la entrega era un acto de valentía, no de debilidad. Y el tercer paso, añadió Rafael, es la acción. Debemos actuar, no solo quedarnos en la identificación y la entrega. Busquemos la renovación en la fe, fortaleza en la oración y unión en la comunidad. Cuando actuamos, nuestras oraciones se convierten en el combustible que alimenta nuestro viaje. La plaza se llenó de murmullos de acuerdo y aceptación. Las familias se miraban, reconociendo su papel en el camino hacia la sanación. La comunidad comenzaba a abrazar la esperanza y la valentía. Sin embargo, Rafael sintió que había algo más que debía compartir, un último mensaje que podía ser la clave para la transformación real. Pero no nos engañemos, advirtió, con una mirada intensa en sus ojos. La lucha no es solo interna. Lo externo también se alborota. Muchos de ustedes enfrentarán críticas, dudas y tentaciones a regresar al pasado. ¿Estamos listos para rechazar esa sombra? ¿Estamos dispuestos a mantenernos firmes cuando el veneno trate de regresar? La fe no es solo un refugio, es una espada que corta las cadenas del pasado. La tensión creció en el aire. Cada persona sintió que el desafío se asentaba sobre sus hombros, y al mismo tiempo, emergía una luz poderosa del interior, impulsada por el amor de la comunidad. Rafael finalizó, recuerden, la verdad está en el acto de la fe y en la comunidad. Nunca estamos solos en esta batalla, los ojos de todos estaban fijos en él, esperando más, deseando saber qué vendría a continuación. Una pregunta quedó flotando en el aire, un eco que generaba expectativa. ¿Tendrán la valentía para descubrir el veneno espiritual en sus vidas y buscar la sanación que solo Dios puede ofrecer? La atmósfera vibraba, y el viaje apenas comenzaba. ¿Estaba la comunidad lista para las pruebas que estaban por venir? El murmullo de la plaza se atenuó mientras todos absorbían las palabras de Rafael. El sol, que antes parecía un abrazo cálido, ahora se sentía como un testigo silencioso de lo que estaba por suceder. Rafael hizo una pausa, invitando a cada persona a mirar dentro de sí misma. En ese momento, el aire se volvió más denso, como si cada alma presente se preparara para un encuentro sagrado. Una mujer mayor, con líneas de vida marcadas en su rostro, se adelantó. «Hijo, tengo miedo. He cargado mis venenos por años», dijo con voz temblorosa. La multitud contuvo la respiración. Era un reflejo de muchos corazones que se atrevían a abrirse por primera vez. Rafael la miró con ternura. «No estás sola», respondió. «Hoy es un nuevo comienzo. La valentía que demuestras ahora podría liberar a otros».
Cuando uno se atreve a dar el paso, muchas almas siguen ese camino. A medida que sus palabras resonaban, un grupo de jóvenes comenzó a acercarse, quienes habían estado conversando entre ellos. Queremos ser parte de esto, dijo uno entre ellos, con la mirada decidida. Ya no queremos cargar con pasados que nos frenan. Sus amigos asintieron, entrelazando manos, una demostración de unidad ante el desafío inminente. Rafael sonrió, comprendiendo que la comunidad comenzaba a rehusar las sombras que les acechaban. Así se inicia nuestra batalla, exclamó. Recordemos que no solo buscamos liberarnos, sino también sanar las heridas colectivas. Hay un poder en la unión. Con cada rayo de sol que se deslizaba, Rafael percibió que las nubes oscilaban en un contraataque. Recordó los peligros que venían, sombras de antiguos miedos y dudas. No se equivoquen, advirtió de nuevo. Una vez que decidimos avanzar, los desafíos se intensifican. Precisamente ahí, debemos aferrarnos a nuestra fe, más que nunca. Los murmullos de la congregación se transformaron en un murmullo de fe. La mujer mayor, con ojos llenos de lágrimas, comenzó a compartir su historia. He luchado contra la tristeza por años, una tristeza que me ha mantenido cautiva. Pero hoy, aunque me asusta, quiero dejarlo ir. Las lágrimas fluían, pero no eran solo de dolor, eran lágrimas de esperanza y liberación. Las manos de la comunidad se alzaron, algunas en señal de apoyo, otras en oración. La energía vibrante de ese momento creó una atmósfera sagrada. Dios escucha esta súplica, declaró Rafael. Él está aquí, esperando que entreguemos nuestras cargas. Recordemos, este paso no solo es personal, es colectivo. Sanamos juntos. De repente, un viento fresco sopló, llenando la plaza de un ruido suave. Algunos sintieron escalofríos, como si la presencia del espíritu los acariciara. La joven que había llorado en el inicio ahora se unió a la mujer mayor, abrazándola. Estamos en esto juntas, dijo con determinación. Hoy, renunciamos al miedo. En ese acto de prosperidad, muchos comenzaron a compartir sus propios venenos. Alguien habló de la lucha contra la adicción, otro del rencor que había llevado por tanto tiempo. Rafael escuchaba con atención, cada confesión era como un ladrillo que se retiraba de la estructura del pasado, creando espacio para el nuevo. Cuando uno comparte, se rompe el silencio que nutre el veneno, reflexionó Rafael, mientras una luz resplandecía en sus ojos. Cada uno de ustedes está abriendo camino. Esto es un sacramento, una inversión de fe en la comunidad. Juntos podemos dar un paso hacia la sanación como nunca antes. Justo cuando la comunidad comenzaba a resonar en unidad, una sombra cruzó el cielo. Las nubes comenzaron a agolparse, oscureciendo la luz dorada. El viento aumentó, trayendo consigo un eco distante que parecía advertirle sobre la lucha inminente. Rafael sintió que venía un desafío mayor y, con voz firme, dijo, el momento oscuro está cerca, pero la luz de nuestra fe iluminará el camino. ¿Estamos listos para resistir juntos? El corazón de la plaza latía con expectativa y miedo. Las vistas que se abrían ante ellos mostraban un futuro incierto pero lleno de promesas. ¿Tendrían la fortaleza para enfrentar las pruebas que se avecinaban, para ser un faro de luz en medio de la oscuridad? Las respuestas flotaban en el aire, esperando a ser reveladas. La comunidad se reunió nuevamente en el corazón del pueblo, y Rafael sintió que el pulso de la esperanza vibraba entre ellos. Había pasado tiempo desde aquel retiro donde todo había comenzado, pero la lucha por la sanación se intensificaba cada día. Las nubes aún seguían rondando en su mente, simbolizando las pruebas que su fe debía enfrentar. Sin embargo, esta vez era diferente, existía una fuerza renovadora que emanaba de cada rincón, un fuego que se encendía en el alma de todos. Hermanos y hermanas, exclamó Rafael con fervor. Estamos en la encrucijada de lo nuevo. Dios ha estado moldeando nuestros corazones a través del dolor, y hoy cosecharemos esa siembra. Los rostros a su alrededor se iluminaron, recordando lo lejos que habían llegado todos juntos. Hoy, tenemos la oportunidad de cerrar viejas heridas. Venimos a soltar, a liberar lo que ha quedado atado en nuestra vida, continuó, sintiendo la energía palpable del momento. Rafael vio lágrimas de gratitud en los ojos de sus paisanos.
Sabía que la transformación espiritual no era solo para él, sino para toda la comunidad que había abrazado la fe y la sanación, con el símbolo de la Virgen de Guadalupe al pecho. Rafael invitó a todos a unirse en un círculo de oración. No más veneno, solo amor. Las manos se entrelazaron, formando una cadena inquebrantable de unidad. Con cada súplica elevada al cielo, la atmósfera vibraba con energía divina, liberando cargas que habían sido arrastradas por mucho tiempo. El viento sopló nuevamente, como una señal de que el cielo escuchaba sus oraciones. Un joven alzó su voz: admito que he sido esclavo de mis errores. Decido soltar el pasado hoy. Las palabras resonaron en los corazones de muchos. No era solo su batalla. Cada historia compartida forjaba una conexión más fuerte. La mujer mayor se unió a él, su voz iluminada por la fe: hoy, dejo atrás la tristeza que me ha silenciado. Quiero vivir en la alegría que Dios me ofrece. Con sus palabras, una ola de liberación abrazó a la comunidad. Cada confesión era un ladrillo que caía, una cadena que se rompía. Rafael sintió el peso transformarse en luz, y en ese momento supo que estaban alcanzando un punto culminante. Hoy comenzamos a construir un nuevo futuro. Hoy fundamentalmente definimos quiénes somos en Cristo. Con cada palabra, el fervor se intensificaba. Rafael luego dirigió su mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse, proclamando el final de un ciclo y el inicio de otro. Recuerden que la batalla está lejos de terminar, advirtió con un brillo de claridad en sus ojos. Las tentaciones regresarán, las sombras pueden acechar. Pero el poder de nuestra unión y la fuerza de nuestra fe nos sostendrán. Un murmullo de afirmación resonó en la plaza, cada corazón latiendo al unísono, aceptando el desafío. En medio de esa intensidad, el símbolo de la Virgen de Guadalupe brilló bajo la luz tibia del atardecer, un recordatorio divino de que no estaban solos. Volveremos aquí, a este espacio sagrado donde hemos encontrado nuestras voces y nuestra luz, afirmó Rafael. Era la promesa de un futuro lleno de fe, unidad y deseo de seguir adelante. Mientras el día se desvanecía, el cielo se llenó de estrellas, cada una brillando como un faro en la oscuridad. Rafael, sintiendo una oleada de agradecimiento, levantó sus manos en señal de adoración. Gracias, Señor. Por cada paso, por cada transformación. La comunidad, en un eco sagrado, repetía sus palabras, sintiendo el abrazo del Creador. Salgan de aquí sabiendo que el veneno ha sido deshecho, y ahora hay suavidad en la luz de Cristo. Prometamos cuidarnos los unos a los otros en las tormentas. La vida seguirá, pero nosotros llevaremos la fe como nuestra guía, concluyó. Al despedirse, el eco de sus palabras se convirtió en un aliento de esperanza. Con corazones renovados, se abrazaron y prometieron volver. Sacudían la carga que llevaban, conscientes de que siempre habría un lugar para regresar, un refugio de fe en el que sus historias pudieran seguir sanándose. Transformándose. Finalmente, mientras Rafael miraba a su alrededor, la luz del nuevo amanecer se asomaba en el horizonte. Había un profundo sentido de paz en su corazón. Amén. Gritó, y la comunidad vibró como un solo coro. Se marcharon con la certeza de que caminaban hacia un futuro lleno de promesas y la luz divina que siempre les guiaría. Recuerda, queridos amigos, su fe y unión son armas poderosas. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias exclusivas de fe. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y testimonios sobre este final. Y no pierdan tiempo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de estas acciones. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.